presentarnos. Estamos presentando en esta oportunidad un panel de tipo híbrido, donde hay 2 participantes en forma presencial y un tercer colega de forma virtual. Nuestro panel se titula Inversión Pública, Gestión de Talento Humano y Administración de Justicia, modernizando e innovando la gestión pública peruana. Permítanme, por favor, presentar a los panelistas. Tenemos, en primer lugar, aquí a mi costado, al ingeniero Iván Infanzón Gutiérrez. Iván es magíster en Gerencia Social, gerente público por la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir de Perú, consultor en inversión pública y proyectos BIM-BDC. Por otro lado, tenemos también al ingeniero Vitilio Luis Calonge García. Él es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, gerente público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir de Perú, gerente de proyectos SAP HCM Salud. Y me presento yo, soy la licenciada en Administración Marlene Zapata Carnaque, doctora en Planificación y Gestión, gerente público por la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir en Perú, además de auditora de soborno y docente universitaria. Muy bien, entonces vamos a empezar con la exposición del ingeniero Iván Infanzón. Adelante. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad, para este congreso, he preparado una investigación que vengo desarrollando para es un análisis multidimensional y multinivel en la implementación de metodologías colaborativas de modelamiento, ¿no?, digital de información, lo que conocemos con BIM, en proyectos de inversión pública. El propósito de esta investigación es diseñar un modelo tomando como base la toma de decisiones multicriterio, el proceso analítico en red, ANP, más conocido ANP por sus siglas en inglés, que nos permita definir los factores críticos de éxito para la implementación del BIM en una entidad pública. Y aparte de ello, la aplicación de esta técnica nos pueda priorizar los factores o grupo de factores que hacen mayor incidencia sobre la implementación. Este es el contenido. Vamos a hablar sobre el contexto de la implementación del BIM, tanto a nivel mundial como latinoamericano. El BIM en la gestión de proyectos públicos, esta toma de la aplicación de la técnica de toma de decisiones multicriterio, el proceso analítico en red, y la metodología que vengo a proponer en esta investigación, y con el modelo metodológico, ¿no? El BIM, o el modelamiento de información para la construcción, tiene su data desde los años 70, y el 75 fue el primer trabajo que se presenta a nivel mundial en la parte privada, ¿no? Luego avanza al 82, donde sufre el primer software, y luego ya el año 2000 surge Revit, ¿no? El 82 se implementó Archicad, y para el 2002 el software Revit es comprado por Autodesk, y con esto se desarrolla todo este tema de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción para lo que es el modelamiento de información. Actualmente existen ya infinidad de software, ¿no? Y lo que nos lleva más bien es saber cómo esa perspectiva que surgió en la parte privada va a ver el tema del servicio de obras públicas, ¿no? Y en el 2002-2003, hace ya 20 años, en Estados Unidos ya se habla de establecer el primer programa nacional de 3D, 4D en BIM, y luego esto va surgiendo en Europa, ¿no? En el 2011 ya el Reino Unido aprueba todo el Plan Nacional para el uso de BIM. El 2016 es de uso obligatorio, y esta corriente la sigue también Singapur, y el 2018 inclusive España ya para todas sus licitaciones de obras públicas las tiene implementadas, ¿no? Esto más o menos es el contexto a nivel mundial.
existe un Global BIM Network, una red global de BIM, que ve todos estos aspectos de obras públicas, más que el desarrollo en obras privadas, las obras públicas, y cómo podría darnos soporte también. Y a esta red global, también nosotros a través del BIM Latam, somos pertenecientes a esta red global en la que también está Argentina, está Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay, ¿no? Y en esta lámina podemos ver cómo estos miembros del BIM Latam, estos 8 países, han previsto su implementación de BIM a través de este periodo, ¿no? Creo que el periodo más largo lo tenemos nosotros en Perú, que está previsto hasta el 2030, mientras que acá en Argentina está hasta el 2025, ¿no? O Brasil hasta el 2028. Entonces, la idea es que a través del BIM Latam, los 8 países puedan intercambiar información y puedan avanzar también en como una red, ¿no?, de implementación con algunos estándares que permita pues a los profesionales de uno u otro país poderse integrar al tema del diseño y construcción en los otros países, ¿no? Para ello, hay normas internacionales, la ISO 19650 en sus diferentes fases 1, 2, 3, 4, 5, y otras normas ISO que la pueden ver, y esto es una lámina proporcionada por Red Latam. Cómo podemos ver qué países están avanzando más en la implementación de este estándar internacional que es esta ISO 19650, ¿no? Chile nos lleva la ventaja casi a todos, es más, la red Latam se implementó y se creó en el 2018 en Chile, y con ellos también los otros países nos hemos ido integrando para poder hacer esta red de poder tener en algún momento el Open BIM, que nos permita no usar software con patentes, y podamos tener pues un software libre entre todos nuestros países. Como la investigación está centrada en Perú, voy a hacer un contexto muy rápido de la normativa peruana, que nos da un efecto en definir las variables que se puedan usar para poder aplicar esta metodología, ¿no? Y seguramente que en los otros 8 países conformantes de Latinoamérica tenemos también unos antecedentes normativos, ¿no? En el caso nuestro, en Perú, va desde el 2019 con el tema de la norma de competitividad, y ahora ya estamos teniendo, incluso hemos llegado ya a establecer a través del Ministerio de Economía proyectos piloto que puedan implementar BIM. También tenemos una hoja de ruta del Plan BIM Perú, y también he visto en las normas tanto de Argentina, Chile, también qué es lo que cada país está desarrollando a lo largo de este periodo de implementación. Tenemos en el Perú el 5% de nuestro PBI está destinado a infraestructura. Entonces, para ello nosotros tenemos que concebir ser eficaces y eficientes, ¿no? Y ese proceso se podría acelerar con la implementación de BIM. Y eso haría que nuestros países también puedan ser más competitivos. Acá les muestro el índice global de competitividad. México, Costa Rica y Chile y Brasil están por el orden de los 50. Después está Colombia, Perú, ¿no? Uruguay, y un poquito más rezagados como Argentina y Paraguay, ¿no? Pero la idea es ir avanzando en ese proceso de competitividad a nivel país, ¿no? Ahí el concepto de BIM tiene un estándar a través de la ISO 19650 que ya se aprobó en el 2021, y que cada país ha ido traduciendo al español y adaptando y aprobándose por sus
entidades correspondientes. En el caso de nosotros en Perú, el INACAL ya aprobó esta traducción de la ISO 19650. Entonces, ya es un estándar que tenemos que seguir, tanto privado como público, ¿no? Entonces, pero la parte pública, como comprenderán, tiene también sus especificidades, y eso es lo que hace que cada plan en cada país tenga que definir el BIM adecuado a los proyectos de inversión pública que van a ejecutar, ¿no? Y ahí les muestro cómo define el plan BIM Chile, cómo está definido en las normas de Argentina, y para efecto de la investigación he tomado el concepto de BIM que lo establece el plan BIM Perú, ¿no? Que define el BIM como una metodología de trabajo colaborativa para la gestión de la información de una inversión pública que hace uso de un modelo de información, que es el entorno común de datos, creado para las partes involucradas, ¿no? Esto para facilitar la programación multianual, porque nosotros en Perú hacemos una programación multianual que es casi todos los gobiernos nacionales lo hacen, la formulación y evaluación en las diferentes fases de ejecución de los proyectos, ¿no? Que son diseño, construcción, operación, y llegar hasta el mantenimiento de las obras públicas, ¿no? Y sobre todo asegurar que toda esta información sea confiable y pueda ser trazada en todas estas etapas de la inversión y se tomen pues mejores decisiones. Por eso es que esta definición la tenemos que ver en todas las fases de la inversión pública. En el caso nuestro está desde la programación multianual, después vamos a la formulación y evaluación de los proyectos, su ejecución, que es la parte de elaboración de expediente técnico y ejecución en sí de la infraestructura, y luego va al funcionamiento, que es toda la parte de operación y mantenimiento. Entonces, todo este ciclo de inversión pública está regida por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública, y atañe también a toda la estructura de gobierno que en sus tres niveles, que es nacional, regional y local, que puede ser provincial y distrital. Creo que con un comparativo con Argentina sería nacional, provincial, y después el tema municipal, que ustedes lo dividen en departamentos y distritos, me parece. Entonces, creo que tenemos ahí una similitud entre esos tres niveles de gobierno, ¿no? Nosotros tenemos 24 regiones, ustedes tienen 23 provincias, 24, y una autónoma, ¿no? Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las otras provincias, ¿no? En el caso de nosotros se llama región. ¿Y qué hacemos con la implementación de BIM y qué beneficios nos va a traer esta adopción, ¿no? Entonces, de implementar BIM en nuestras entidades públicas, ¿no? Está el tema de la transformación digital, que ya no nos podemos escapar, el tema de integración de todas las especialidades, la calidad, mejora sustancialmente la calidad de los proyectos porque hay intervención desde el diseño hasta la fase de la construcción, incluso en la operación y mantenimiento. Se puede mostrar cosas hacia la ciudadanía, una etapa de rendición de cuentas en cualquier etapa del proyecto. Puede servir para prefabricación. Ustedes en Argentina han desarrollado este tema y Chile también nos está llevando la delantera ahí. Entonces, va a poder movilizar esta industria de la prefabricación, la supervisión de los avances mucho más rápido. También el impacto al medio ambiente se puede medir, y sobre todo lo que nos pide la población y lo que también como funcionarios públicos hacemos, ver que sean nuestros proyectos más transparentes, que puedan rendir cuentas con mayor facilidad hacia la población y podamos ser eficientes y eficaces en el uso de los recursos, ¿no? Bueno, estos son ya las variables que estoy considerando para la aplicación de esta técnica. Dentro de la gestión de la información hay son ocho fases que están integradas con las 4 fases de la inversión pública.
Está también todo el tema del nivel de información, tanto de gráfica como no gráfica, el entorno común de datos a través del flujo de trabajo y el soporte tecnológico que deberíamos tener para poder implementar. Y en la parte derecha, todos los documentos de la gestión de la información, que están de requisitos de información, están los entregables de información sobre los modelos mismos, los documentos de respuesta en una licitación pública, los documentos de respuesta a la contratación y la gestión de la información, ¿no? Y también toda la parte de los usos BIM que debe estar relacionada con las fases de la inversión pública, ¿no? En el caso de peruano han establecido 28 usos BIM, creo que en Argentina 24 y Chile también está por 27. Entonces, estos usos BIM que se tienen que articular directamente en las fases de la inversión pública, ¿no? Desde la programación, la elaboración del expediente, la ejecución y la parte de operación y mantenimiento. Y como todo esto tiene que ser ejecutado y implementado por personas, ¿no? También definimos también los roles que tienen dentro de la implementación de BIM, ¿no? Y es el tema del líder BIM, el gestor BIM, el coordinador BIM, el modelador y el supervisor BIM de parte de que ya ve toda la parte de la ejecución del proyecto, ¿no? De inversión pública. Esta adopción de BIM también no solamente se lleva pues, en los tres, se lleva en los tres niveles de gobierno, que son nacional, regional y local o municipal, pero también de manera transversal a nivel nacional, que el ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas. A nivel organizacional son a nivel de ministerios, gobiernos regionales o provincias y municipalidades. Y a nivel de proyecto, que también tiene que haber unos lineamientos que deben darse para que desde el nivel de proyecto pueda poder tejerse esta red en la adopción del BIM. También he visto he traído algunos papers, por ejemplo, este es de una recopilación bibliográfica de un paper en Brasil, de Viana y Carvalho en el 2021, donde recopilan toda la implementación de BIM a nivel de 78 documentos, me parece, y establecen 15 riesgos que podrían definirse en la implementación, ¿no? Según la metodología de ellos, priorizan 6 de ellos, ¿no? Que son la experiencia y conocimientos relevantes inadecuados de todas las personas que van a implementar, los problemas de interoperabilidad, o sea, si no hay conexión entre todos los roles y todas las fases del proyecto, no se va a poder implementar BIM. Hay también una resistencia cultural dentro de las organizaciones, la falta de intercambio de información de una etapa a otra, ¿no? Y la baja calidad también de los datos que podrían elaborarse en una de las fases de inversión, ¿no? Y esto conlleva pues a que no haya una adecuada o una falta de protocolos BIM para la implementación. También otro estudio que hicieron en Perú, a través de un colega, un ingeniero civil, Dani Murguía, él hizo una investigación a nivel de tres factores que pueden verse en la implementación de BIM, pero todos estos aplicados a la parte privada, a nivel de usuario, a nivel de proyecto y a nivel de empresa. Y a nivel de usuario encontró 5 factores, y los 5 son sí o sí se tienen que cumplir, porque sin las personas esto no va a ser posible. En los proyectos sí priorizó la autoría de los modelos BIM y el proyecto de capacidad tecnológica. Y a nivel de las empresas también hay unos factores en los tipos de empresa, en apoyo desde la alta dirección y algunas empresas que todavía no están adoptando BIM, ¿no? Entonces, esto como factores
de riesgo de la implementación sistémica de BIM. Y en esta tercera parte vengo a mostrar un poco la técnica que se va implementaría en esta investigación, que es la toma de decisión de multicriterio a través de la técnica de proceso analítico de red, ¿no? La ANP. Esto tiene siete pasos, desde el modelamiento, comparaciones pareadas, después se formula una supermatriz no ponderada. Esta supermatriz se pondera, luego se saca una matriz estocástica y una matriz límite al final, ¿no? Es todo un proceso matemático implementado por el señor Satin desde el año 88, y que nos va a dar la aplicación de esta técnica. Es importante porque puede recoger parámetros tanto numéricos como no numéricos, ¿no? Puede recoger y sobre todo ser transparentes a la hora de ejecutar la técnica, y la metodología plantea pues este objetivo general, que es diseñar el modelo de toma de decisiones basado en el proceso analítico de red, ANP, a partir de este análisis de todas estas variables que he explicado hasta ahora, y esto nos permita generar un índice de implementación BIM en una entidad pública, ¿no? Hay objetivos específicos, y la metodología debe definir los grupos que donde se puedan agrupar las variables de manera que tengan una definición común, estas variables. Por eso es que en esta investigación estamos agrupándolas en seis grupos. El grupo 1, que es el tema de todos los beneficios BIM. El grupo 2, que es la gestión de la información, que es un tema muy crucial dentro de la implementación. Los usos BIM que vamos a tener en las diferentes fases del proyecto. Los roles de todos los involucrados dentro del proyecto, desde la fase de preinversión hasta la fase de operación y mantenimiento. La adopción BIM en sí no depende de la envergadura al monto de la inversión, ¿no? Depende, no hay un límite ahí. Y el grupo 6 sería el ciclo de inversión, que en este caso, en la norma peruana, tiene el tema de la programación multianual, la preinversión, la inversión y el tema de la operación y el mantenimiento. Este es un poco el flujo de trabajo en esta primera parte, que es la revisión bibliográfica, la selección de expertos y actores en BIM que nos puedan dar esta calificación pareada, ¿no? Y pueda ser introducida a la aplicación de esta técnica de ANP. Estos expertos van a podernos ayudar a la búsqueda y el listado final de los factores críticos de éxito. Luego se hará una consulta de expertos y actores BIM sobre la lista inicial de factores críticos de éxito, y estos podrían validar estos factores o incrementar otros factores críticos, de tal manera que al final podamos tener un taller de validación de la lista final de factores críticos de éxito por cada grupo en BIM, ¿no? De estos 6 grupos. Y esto nos permitiría definir los grupos y los criterios. En este caso, yo he copiado el 100% de criterios que se han esbozado en las diferentes láminas anteriores, de tal manera que ya con los expertos podamos tener la aplicación de ver qué criterios son los más críticos y poder aplicar en cada uno de los grupos, y llegar a poder obtener un índice de implementación BIM, ¿no? Claro, acá tenemos muchas variables, ¿no? El software que puede ayudarnos a la aplicación de esta técnica de ANP se llama Super Decision.
Es un software totalmente gratuito y se puede bajar y es muy fácil de usar. La complejidad de la técnica está más que todo en el vaciar toda la expectativa de los expertos y la valoración que van a hacer los expertos para cada una de estas variables. Podemos conjugar el grupo 1 con el grupo 2, con el grupo 3, o entre todos los grupos. Podemos conjugar el factor 7 del grupo 1 con el factor 4 del grupo 3. Entonces podemos hacer varias conjugaciones, que eso es la segunda parte de la investigación que ya se tendría que hacer con los expertos y poder llegar a obtener un índice de implementación mínimo. Esto es lo que había preparado para el día de hoy, un poco extenso, espero no haberme querido respetar el tiempo que se me había dado. Esto le falta la parte ya de resultados de la investigación, ¿no? Y conclusión, y todo lo que es el análisis y las conclusiones finales, ¿no? Entonces, les agradezco por la atención. Marlene. Muchísimas gracias, Iván. Muy bien, muchas gracias. Toca ahora la oportunidad de presentar al ingeniero Vitilio Calonge. Vitilio está en modalidad híbrida y, bueno, nos va a exponer entonces el tema de gestión del talento humano en salud bajo el entorno SAP. Vitilio, adelante, por favor. Ya. Bueno, muy buenos días. Gracias, Marlene, por la invitación. Agradecerle al Tercer Congreso Nacional de Estudios de Administración Pública de Argentina por esta oportunidad. He estado escuchando atentamente la exposición de nuestro compañero Iván. Realmente, cómo tratar en este poco tiempo que tenemos, sintetizar. Lo que quería decirle, ¿qué es el caso que estamos hablando? Básicamente es de la gestión de recursos humanos en un periodo del 2001 hasta el febrero del 2022, donde qué acciones tomó Salud para tratar de resolver un problema que teníamos tan grande como era la pandemia, y cómo optimizar los recursos humanos con los que contaba la entidad. Entonces, la primera pregunta que pensé, dije, ¿qué es Salud, no? Salud realmente es una de las instituciones más grandes del Perú, que brinda, tiene un presupuesto más o menos de 13.000 millones de soles, que poniéndole el cambio en dólares, estaríamos hablando de más o menos 3.500 millones de dólares. Es una institución que tiene 3 tipos de prestaciones: las prestaciones de salud, las prestaciones económicas y las prestaciones sociales. Básicamente, en esta presentación voy a hablar de las prestaciones de salud. ¿Qué significa eso? ¿De qué acciones se tomaron para poder optimizar los recursos a través de la red? Sí, está bien. Bueno, básicamente la parte de prestaciones económicas y prestaciones sociales, muy poca la voy a tocar. En esta lámina, ¿qué es lo más importante? Acá lo más importante, bueno, no se aprecia muy bien, pero acá es básicamente las 33 redes con las que cuenta Salud, de las cuales de esas 33 redes tenemos alrededor de 76.612 trabajadores, de los cuales podemos apreciar que la red de Revaliati es la más grande, que tiene alrededor de 11.000 trabajadores, 11.591 trabajadores, y de ahí la red de Almenara con 10.032 y la red de Sabogal con 8.473. Acá están básicamente la cantidad de trabajadores, y acá era cómo se controlaba esto a través de, para que ustedes tengan una idea de cómo está geográficamente la composición a nivel nacional, las redes. Esta columna es importante porque acá básicamente era la cantidad de personal asistencial con el que se contaban. Estamos hablando de más o menos 18.292 médicos, que representaban el 23.9% de la población con la que teníamos que atender y controlar la pandemia. Y de ahí, a raíz de esto, se crearon también nuevas modalidades de trabajo. O sea, había personas que estaban en población vulnerable, que estaban con licencia COVID,
que eran en estas 5.256 personas, el 6.9%, y las otras que estaban con trabajo remoto. ¿Por qué es importante hacer notar eso en esta lámina? Porque nosotros pasamos de un sistema que estaba en COBOL a pasar a un sistema de SAP, de recursos humanos, de alta tecnología, y que nos permitió, por ejemplo, mejorar los procesos, la normatividad y a su vez también la cultura organizacional. En esta lámina también es importante hacer notar que a través de esta herramienta y a través de la adecuación pudimos tener un mejor uso de la organización. También nos ayudó a poder afrontar un poco la incertidumbre que se generaba a través del problema que teníamos a nivel mundial. Nos ayudó también a poder seleccionar y tener debidamente identificado a los especialistas que estaban relacionados con respecto a la unidad de cuidados intensivos, a la hospitalización, emergencia, para de esta manera también tenerlos y poder, de repente, cuando ya esté en lo que se está dando ahora, hacer campañas para poder reducir el riesgo que se generó. Aparte del impacto que hubo con respecto al nivel central, donde prácticamente nos paralizó y nos tuvo encerrados un tiempo, entonces había un problema también de transporte, de comunicación. Entonces, esta herramienta fue vital y nos ayudó para poder superar gran parte de esos problemas de incertidumbre. Además el problema de la cantidad de normas que se generaron durante ese periodo que estoy analizando, de enero del 2021 a febrero del 2022, se generaron aproximadamente 100 leyes que impactaron directamente con respecto a la normatividad y el cálculo de la planilla. Entonces, si no hubiésemos podido contar con esta herramienta, nos hubiese sido imposible poder cumplir con todo eso, ¿no? La siguiente, por favor. En esta gráfica, ¿qué es lo más importante? Acá lo importante era básicamente, contábamos con 3 regímenes laborales. El primero, que es el régimen laboral, el 276, que era el personal nombrado, que viene a ser la línea azul. Ese personal que inicialmente en enero de 2021 eran 11.232 trabajadores y terminamos con 10.398. Pero ese personal que era el más vulnerable y el que realmente la mayor cantidad de personas estuvieron con licencia COVID o trabajo remoto. Entonces, de ahí el otro régimen, el 728, que empezamos con alrededor de 39.772 trabajadores y terminamos con 39.850. ¿Por qué les hago notar esto? Porque salud, como les mencioné inicialmente, la cantidad de presupuesto, básicamente es el aporte del 9% de las aportaciones de las empresas, de lo cual hace que el directorio tenga 3 representantes de las empresas, 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes del gobierno. Y en base a eso, es la alta dirección se toma la decisión. Y el otro régimen, acá, ¿por qué se separó el de CAS con CAS COVID? Porque la diferencia, básicamente, que el CAS regular, que teníamos alrededor de 4.751 y terminamos con 4.537, el CAS COVID fue básicamente el ingreso para poder captar y luchar contra la pandemia. Y la diferencia es básicamente que una parte era financiado por el gobierno central a través de unos decretos de urgencia. Es importante que se sepa eso, porque a través de esta herramienta podíamos tener un mejor control de los recursos, y de los recursos humanos y de los recursos del dinero que nos transferían para poder rendir. Acá, ¿cómo se hizo para también disminuir las brechas? Porque les dije que había problemas con las comunicaciones. Entonces, a través de unas capacitaciones y a través de comunicaciones semanales vía Zoom, nos podíamos irnos comunicando permanentemente con los jefes de recursos humanos y con los jefes de sistemas. Esta herramienta, como muy bien estuvo hablando Iván, el SAP es una herramienta a nivel mundial y que nos permitió estandarizar y poder optimizar
las mejores prácticas que se usan a nivel mundial. Y también la metodología que usamos fue del PMI, que es el Proyecto Management Institute, ¿no? Y teníamos una aprobación ABAP, y todos los pedidos se hacían a través del SOLMAN, que era la Solution Manager. Acá también es importante, como ustedes pueden ver, la cantidad de personal que se ingresaba y salía, y que a raíz de, por ejemplo, como ahorita ya actualmente está disminuyendo la pandemia, gran parte del personal que está en la calidad de CAS COVID se han ido dándole término a sus subcontratos para hacer sus liquidaciones de beneficios sociales. Actualmente, por ejemplo, son como 12.000 personas que teníamos, que la herramienta está preparada para hacer las liquidaciones a través en forma individual o masiva. La siguiente, por favor. En esta lámina, lo que quería compartir, y lo más importante, es la evolución del presupuesto, cómo ha ido evolucionando el presupuesto a través de este periodo. Ustedes saben que la administración pública, el presupuesto es vital. Si no tienes presupuesto, no puedes hacer nada. En base al presupuesto, tú puedes tomar decisiones. Y acá se ve claramente cómo fue relacionando, donde el pico más alto fue en septiembre del 2021, donde prácticamente la planilla alcanzó alrededor de 527 millones de soles. Volviéndolo su equivalente en dólares, estamos hablando de aproximadamente, a cambio de 4 por 1, 125 millones de dólares, ¿no? Y el acumulado es 6.685. Es más o menos para que tengan una idea del grado de complejidad y del tamaño de la organización de la que estamos hablando. Este proceso representa dentro de la organización de salud casi el 42% del impacto, o sea, de los recursos por lo que cuenta salud. Y bueno, ya les mencioné que se financia a través del 9% de las aportaciones de las empresas, y también era importante de que a través de esta herramienta es una forma como nosotros nos podíamos tener mayor seguridad, trazabilidad, y es una forma también de una lucha contra la corrupción. ¿Qué significa eso? O sea, a la medida que tú tienes mejor controlada la organización, la tienes debidamente, cualquier movimiento o cambio que se realice, inmediatamente se puede evidenciar. ¿Por qué? Porque acá estamos integrando 4 de los 11 sistemas con los que cuenta la administración pública. ¿Cuáles son? El planeamiento y presupuesto, que es el que nos habilita los fondos, y que también era por parte de los aportes de las empresas, como también aporte que nos hacía el nivel central. El otro sistema, el de recursos humanos, que es lo que estoy hablando permanentemente a través de los regímenes, el de finanzas y contabilidad, que todo esto debía estar debidamente contabilizado y registrado en las partidas correspondientes, y el de informática, que era el que nos brindaba el soporte y el mejoramiento a través de todo el proceso. Ya, también es importante que a través de esta herramienta nos permitió irnos preparando para pasar a un gobierno electrónico a cero papel, o también dar las bases para pasar a una versión superior del SAP de recursos humanos. Ahí estamos hablando del S/4HANA, o también el SAP en la nube. La siguiente, por favor. Bueno, acá en esta lámina, básicamente lo que quería compartir con ustedes es donde es casi donde está todo lo que les estaba mencionando. Inicialmente, acá en esta parte, ¿quién habilita los fondos? La gerencia de planeamiento y presupuesto. ¿Cómo se relaciona con el módulo de gestión de organización? Porque a través de los fondos habilita, acá está toda la estructura física del Instituto de Salud. Y cada una de estas plazas, o cada uno de los componentes que tiene la estructura, está debidamente financiado con planeamiento de presupuesto, y a su vez esto también está relacionado con un centro de costos, para que de esta manera podamos continuar. Y a su vez en este módulo es importante, ¿por qué? Porque a través de ese módulo podemos saber cuál es el cuadro de asignación de personal, el presupuesto analítico de personal, y también sirve para brindar información hacia otras instituciones de
la administración pública, como FONAFE. Bueno, no quisiera, para que tengan más o menos idea, pero dentro de la administración pública en el Perú, tenemos que constantemente ir reportando e ir viendo sobre el ingreso, las altas del personal. En este módulo es todo lo que está relacionado básicamente con los datos del personal. Es importantísimo porque a través de ese módulo acá nosotros creamos un código único de SAP, que vendría a ser como el documento de identidad, ¿no? Bueno, no sé cómo lo manejarán, y a través de esa información podíamos, como es un código único, poder tener los movimientos de personal, el desplazamiento, porque como ustedes se dan cuenta, estábamos en una pandemia y los especialistas podían estar en Lima, como en cualquier momento podían estar en otras partes del país, de acuerdo a la necesidad. Ustedes saben de que básicamente en la pandemia hubieron más de 220.000 muertos en el Perú. Entonces, acá podíamos controlar los movimientos, acá podíamos también determinar los puestos de confianza a través de las resoluciones. Ahí también se podía tener todos los datos del personal en cuanto a experiencia, especialidad, grados académicos. Y otro punto importante en este módulo, que era lo de que con respecto al T-Registro. ¿Qué es el T-Registro? Es información que nosotros como de salud le proporcionamos y se lo brindamos a la SUNAT. En este módulo de gestión de tiempos es básicamente todo lo que está relacionado con el control de los ausentismos y de las presencias del personal. En ese módulo podríamos hablar de como puse en la primera lámina, lo que eran las marcaciones, los horarios, también hay como 40 tipos de ausentismos, pero básicamente cuáles son los más importantes, donde están las vacaciones, las licencias de distinto tipo, la licencia COVID, la licencia de trabajo remoto, las licencias por maternidad. Acá también alimenta todo lo que son las horas extras, los descansos médicos. En este módulo, el de nómina, básicamente ahí está todo lo que está relacionado para el cálculo de la planilla, o sea, el cálculo de las remuneraciones. Todo, donde consolida toda la información, por ejemplo, para el pago de la planilla, los bonos, que a veces por norma, por ley no proporcionaba, habían cosas especiales que son de la institución, que a través de convenios colectivos habían logrado, por ejemplo, el pago de un bono por escolaridad, el pago de los uniformes, las gratificaciones, las compensaciones de tiempo de servicio, el pago de las AFP, las liquidaciones de beneficios sociales, los subsidios por incapacidad, los descansos médicos, por mencionar algunos, ¿no? Y todo esto alimenta ¿a qué? Al SAP de finanzas, donde en el SAP de finanzas todo esto que les he mencionado se tiene que estar contabilizado y registrado. La siguiente, por favor. En la siguiente lámina acá, básicamente lo que les estaba mencionando era de cómo capto la información. O sea, acá básicamente, ¿qué es un infotipo? Básicamente un infotipo viene a ser cómo genero la base de datos con una información común o característica. Por ejemplo, acá en el infotipo 02, todos los datos del personal de la institución. Acá, por ejemplo, las cuentas bancarias, la relación con los bancos, la seguridad social. Acá están los horarios. Acá es importante, cuando hablo de los horarios, por ejemplo, cuando ustedes les mencioné la red de Rebagliati, que son más de 11.000 trabajadores, hay como 300 tipos de horarios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pues, el médico que trabaja en emergencia, que el médico que trabaja en hospitalización o en cuidados intensivos. Hay distintas características que gracias a esta herramienta lo hemos podido controlar. Y cuando les mencioné los ausentismos, era pues cómo podemos tener un mejor uso de las vacaciones, y las vacaciones de repente tienen dos componentes, la parte de remuneraciones y la parte de la programación del descanso físico. Acá en el módulo de la organización es importante de que cada módulo, cada plaza, cada puesto tenga debidamente su presupuesto y tenga su centro de costos para que pueda continuar dentro de la institución. Siguiente, por favor. Bueno, en esta pantalla básicamente es cómo se ve en el SAP de recursos humanos
lo que está relacionado a todo lo que es los datos maestros, ¿no? El nombre del personal, el estatus del empleado, el puesto, la plaza, los pagos, era generalmente mensual. Cuando les hablé, bueno, ya les había mencionado algunos de los céntimos, las horas extras y los beneficios. La siguiente, por favor. Bueno, acá quería que ustedes, bueno, vean básicamente los 4 módulos de organización que ya les mencioné en la estructura. La siguiente, por favor, la estructura física. En esta lámina es una forma como se presenta la integración. Y quería hacerles notar de que los reportes legales, o sea, este SAP tiene mucha repercusión en todo lo que es la normatividad del Perú. O sea, normas que daba el nivel central y que impactaban directamente sobre la planilla. Todo debidamente debería estar contabilizado a través de las cuentas que se habían parametrizado y configurado específicamente para poder tener la integración con el módulo de planeamiento y presupuesto y con contabilidad y recursos humanos. Acá... Vigilio, no se te está escuchando. No se está escuchando. Probablemente has bajado el volumen de tu micro accidentalmente. Continuamos, ¿no? Ya, bueno, en esta lámina lo que quería hacer notar era el proceso de la integración y cómo se relacionaba la nómina con los otros sistemas, ¿no? Acá era la importancia de la parte legal, donde algunos cambios que dictaba el nivel central y que hacía que teníamos que hacer las modificaciones necesarias para poder cumplir con lo que se estaba comprometiendo. La parte contable, la configuración para que pueda registrarse contablemente. La siguiente, por favor. No sé si se escuchó bien cuando hablé de los 4 módulos, porque en gestión de recursos humanos hay varios módulos, pero acá yo básicamente estoy hablando de los 4 módulos que teníamos en el salud. Y este módulo era básicamente lo más importante, o la idea más fuerte e importante, es de que ahí se ve todo lo que es la estructura física de la organización. La siguiente, por favor. Bueno, ya acá era lo que estaba relacionado con los datos maestros, básicamente lo que les había mencionado, donde se tiene toda la información con respecto a los trabajadores. La siguiente, por favor. Ya. Acá es otra forma como se puede apreciar el módulo de gestión de tiempos, donde acá podemos ver cómo está todo planificado, se planifica. Como le dije, hay una variedad increíble de tipos de horarios y hay como 40 tipos de ausentismos. Todo eso está en la base de datos del Infotipo 2001. Acá en la parte de las presencias era importante tener ¿cómo se llama? Las marcaciones y validar el horario con la marca que se registraba en los relojes. Acá, bueno, la carga de los horarios que se había mencionado, y otro de las condiciones, como estamos hablando de gran parte del personal asistencial, las guardias, las horas extras. Todo esto sirve para el cálculo de tiempos. Y una vez que se corre el cálculo de tiempos, eso se va para los conceptos de la variable de la nómina para el cálculo de la nómina. La siguiente, por favor. Bueno, acá, como ya les había mencionado, este es el punto más importante y el que consolida toda la información, porque, como les dije, es el proceso que representa casi el 42% de toda la estructura de costos de la institución. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado sobre los cálculos que se tendrían que hacer. La siguiente, por favor. Bueno, acá es una forma gráfica de lo que estaba mencionando, donde se puede ver acá todo lo que está relacionado a los datos maestros, que son los movimientos, el sueldo, los datos de la organización, los pagos, los préstamos, las horas extras residentes, van por un lado, y por el otro lado,
todo lo que está relacionado, por ejemplo, con los impuestos, la seguridad social, los préstamos, las vacaciones, los ausentismos, todas estas dos bases de datos sirven para el proceso del cálculo de la nómina. La siguiente, por favor. Bueno, como les estaba mencionando, han habido acá algunos retos que tenemos ahorita que cumplir, como por ejemplo, una de las limitaciones que nos está impidiendo por poder desarrollar mejor el SAP de recursos humanos es que no se cuenta con la licencia de funcionamiento en cada una de las redes. Entonces se está manejando en forma centralizada. Si tuviéramos, cada una de las redes tuviera su licencia, ellos tranquilamente podrían tener un mejor manejo de sus movimientos de personas, tener un mejor manejo sobre sus horarios, lo cual ahorita lo estamos consolidando a nivel central. Otro de los retos que está es la capacitación. ¿Por qué? Como les mencioné, durante la pandemia han habido bastantes movimientos, cambios, y entonces se han generado brechas que nosotros a través de esto queremos disminuirlas. Agradecerle al equipo que me ha estado acompañando, que actualmente acá está a mi costado el ingeniero Albert Freitas, y bueno, Narciso Johnson, por motivos personales no han podido estar presentes, pero básicamente con ellos y bueno, y el equipo que está ahorita en salud, que son los jefes de recursos humanos y los jefes de informática, que nos han permitido poder disminuir las limitaciones que teníamos. También es importante esta herramienta que nos permite dar una mayor seguridad y trazabilidad de los movimientos, porque todo queda registrado ahí en el SAP. Entonces es una forma como también podemos tener la tranquilidad de que tenemos el soporte de una herramienta a nivel mundial, y a su vez también tenemos una consultora que se llama EPUs, que nos brinda el soporte y el apoyo para todo lo que es la configuración de la configuración de la base de datos, ¿no? de información del sistema. Y nos ha permitido tener un mejor ordenamiento y homogenizar el trabajo, nos ha permitido también mejorar la cultura organizacional, hacer algunas directivas para poder tener un mejor orden sobre los procesos. Y finalmente, las conclusiones acá yo lo que quería, bueno, agradecerle también, me sirvió de inspiración para cómo poder concluir o resumir todo lo que les he hablado. Hay un autor que se llama Alex Rovira Selma, es un español, donde él básicamente lo resume con 3 palabras, ¿no? Creer, para crear, para lograr. Entonces, la gestión de recursos humanos ha permitido primero creer que la herramienta es muy buena, ha generado confianza dentro de la organización para mejorar los vínculos. Pero yo acá también le agregaría, teníamos un propósito, un objetivo, teníamos una amenaza externa, que era lo de la pandemia, teníamos mucha incertidumbre por parte de la sociedad, dentro de la institución, fuera de la institución. Entonces, pasar a crear soluciones, tanto los problemas internos con mayor seguridad y los procesos de las instituciones, que les dije, que se crearon directivas para poder mejorar, asumir compromisos de los participantes, cooperación, porque se dan cuenta, la institución es de impacto a nivel nacional, y que si no hubiésemos tenido pasión y si no hubiésemos gozado con lo que estábamos haciendo, o no hubiésemos disfrutado con el reto que se había asumido, de repente no hubiésemos podido lograr los resultados que ahorita estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Una integración de 4 de los 11 sistemas de la administración pública, sentar las bases para pasar a un gobierno electrónico, cero papel, y lograr también prácticamente prepararnos para poder migrar hacia una versión superior, y eso también nos ha permitido tener una paz de haber logrado mejorar nuestro entorno, y bueno, y todo lo que se planificó, se organizó, se dinamizó,
se ejecutó y se reevaluaron los resultados para tener un nuevo resultado. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Yo le cedería la palabra a mi compañera, la licenciada Marlene Zapata. Muchas gracias. Y a la espera de sus preguntas. Marlene, puedes continuar. Excelente, gracias. La maravilla que realmente hace la modernidad y estos temas de la virtualidad. Vitilio se encuentra en la ciudad de Lima y bueno, nosotros aquí con Iván estamos en La Plata. Bien, entonces voy a continuar con mi exposición y yo voy a tocar un tema que a mí me pareció importante desde el punto de vista de la modernización de la gestión pública. Justo hoy día en la mañana escuchaba a unos colegas argentinos hablando de algunos impulsos que ellos como gobierno habían hecho, entre ellos el tema del expediente electrónico. Y me pareció curioso que habían indicado que no les había funcionado como ellos hubieran querido, porque había muchas limitaciones. Bueno, respecto a Perú, y sobre todo específicamente en lo que yo les voy a hablar, que es el sistema de administración de justicia, pues lo estamos implementando, pero hasta ahora todo lo que hemos avanzado sí ha funcionado. Las limitaciones más concretas son el tema del acceso, más que todo porque en el Perú hay muchas zonas, sobre todo de la serranía y la selva peruana, que no tienen acceso a Internet de calidad, que es un requisito básico para todo esto de la virtualidad. Y además de eso, inclusive en algunos lugares no tienen un servicio de energía eléctrica de forma permanente. Entonces, voy a empezar con esta exposición. Bien, en primer lugar, un tanto como para ubicarnos, quería hablarles sobre la ubicación del Poder Judicial en lo que es el organigrama del Estado peruano. Esta es la primera parte. Nuestro organigrama es prácticamente 2 o 3 papeles sábana, inmenso. Sin embargo, en la primera parte, en la primera línea, ¿okay?, que es la parte más alta, nosotros encontramos aquí a los 3 poderes del Estado peruano, que es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial al centro, además de los organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Aquí ustedes les dicen intendencias a lo que son los gobiernos locales, las municipalidades, ¿no? Muy bien. Ahora, respecto al Poder Judicial específicamente, pues el Poder Judicial está conformado a la cabeza por lo que es la Corte Suprema de Justicia, seguida de las Cortes Superiores de Justicia que hay en cada región, 24 regiones. Inclusive hay Cortes Superiores de Justicia en otros lugares debido a la cantidad de población, ¿no? Hay exactamente 33 Cortes Superiores de Justicia. Luego están los juzgados especializados, los juzgados de paz letrado y por último los juzgados de paz. Además tiene el Poder Judicial 2 órganos que son de línea pero que coadyuvan a la eficiencia de este poder, tales como la Academia de la Magistratura y también el Fuero Militar Policial. Bien. No sé cómo es la situación aquí en Argentina, pero lamentablemente creo yo que a nivel latinoamericano, nuestra población tiene una percepción bastante débil respecto a la confianza que le tiene a las instituciones públicas. Pues en el país, realmente la institución que ha sido mejor valorada es aquella que se dedica a entregar los documentos de identidad, ¿no? Tales como el DNI, en este caso, las partidas de nacimiento que están registradas también allí, etcétera, que tiene un nivel de confianza bastante alto, seguido de lo que es la Iglesia Católica. Sin embargo, en el tema que nos ocupa específicamente hoy, pues el Poder Judicial está bastante bajo, está un poco más abajo de la mitad inclusive, y
la diferencia entre lo que fue el periodo enero-junio de 2021 y enero-junio de 2022 ha representado una caída de 1.9 puntos, ¿no? Esto significa de que la gente el año 2021, en el primer semestre, confiaba un poquito más en el Poder Judicial de lo que ha confiado en el primer semestre del 2022. Y así también están otros organismos que coadyuvan a la labor judicial, tales como el Ministerio Público o la Procuraduría Anticorrupción. Y nótese también aquí que en este cuadro que data de junio del 2022, que es una encuesta que hace todos los años y periódicamente nuestro Instituto Nacional de Estadística e Informática, los partidos políticos y el Congreso de la República son las instituciones que ocupan los últimos lugares. Y es lamentable, y pongo aquí especial énfasis porque realmente de los partidos políticos salen nuestros gobernantes, ¿ok? Y el Congreso de la República es el organismo que dicta nuestra ley. Bien, un poco hablando de lo que es el presupuesto y la ejecución presupuestal del Poder Judicial, nosotros tenemos un documento electrónico, ¿ok? Que está disponible para todos, que se llama Consulta Amigable a través del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Okay? Aquí podemos hacerle seguimiento presupuestal a todas las instituciones públicas que conforman nuestro Estado de todos los niveles, sea el nivel nacional o el nivel regional o local. Y esto data del 14 de septiembre, ¿ok? El Poder Judicial tenía un presupuesto de más de 3.000 millones de soles. Hablamos de casi 1.000 millones de dólares, un poco menos, ¿no? Bien, este presupuesto a la fecha, a septiembre, se había ejecutado el 59.1%. Debo indicar que normalmente se espera de que las instituciones públicas vayan ejecutando un promedio de 25% cada trimestre. Esto es que al finalizar el tercer trimestre, septiembre, a finales de septiembre, las instituciones públicas deberían al menos haber ejecutado el 75%, pero como vemos, tanto el Poder Judicial como su órgano adscrito en la Academia de la Magistratura han ejecutado 59.1% y 46% respectivamente. Muy bien, y aquí está un poco más desglosado este tema de presupuesto y ejecución presupuestal, y se los quería mostrar porque justamente aquí están todas las unidades ejecutoras y todas las cortes superiores de justicia de mi país, ¿ok? Que constituyen o que son justamente unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, realmente lo que es la Gerencia General del Poder Judicial maneja el grueso del presupuesto y luego se reparte a todas las cortes dependiendo del tamaño y del alcance que tienen a nivel poblacional. Bien, un poco ya aterrizando el tema, me gustaría comentarles de que cuando hablamos del sistema de administración de justicia en mi país, tenemos nosotros 3 órganos prácticamente que son parte importante, esencial de todo lo que es la administración de justicia. Por una parte, el Poder Judicial, luego el Ministerio Público y también la Policía Nacional del Perú. En cuanto a lo que es el Poder Judicial, pues actualmente existen 13.503 magistrados que están repartidos en 2.756 órganos jurisdiccionales de diverso nivel. Esto es salas supremas, salas superiores, los juzgados especializados y los juzgados de par letrado. Conocen actualmente también un promedio de 997.441 procesos en las especialidades civil, penal, familia y laboral. En cuanto al Ministerio Público, existen 6.591 fiscales repartidos en 1.404 fiscalías en 34 distritos fiscales en todo el Perú. Y los niveles de los fiscales son fiscales supremos, fiscales superiores y luego fiscales provinciales. Además de eso, están repartidos en diversas especialidades, como por ejemplo penal, contencioso administrativo. También hay fiscalías antiterrorismo y lesa humanidad, de tráfico ilícito de drogas, de trata de personas, de criminalidad organizada, de corrupción de funcionarios, fiscalías ambientales, fiscalías de familia,
fiscalías que investigan casos de contrabando, entre otros. Y respecto a lo que es la Policía Nacional del Perú, pues tenemos 132.000 efectivos policiales, lo que significa un aproximado de 240 policías por cada 100.000 habitantes. ¿Ok? Esta cifra es baja, porque actualmente el estándar que exige inclusive la Organización de las Naciones Unidas habla de un promedio de 600 policías por cada 100.000 habitantes. ¿Ok? Y esta información, pues, la encontramos en los reportes estadísticos que hace el INEI, específicamente esta información el año 2017, porque a partir de esa fecha no se ha actualizado o no se ha hecho otra información, un inventario de todas los policías y comisarías que tenemos en el país. Bien. Nuestra Constitución, en su artículo 138, describe exactamente la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Y esto es importante y yo lo coloco aquí porque justamente el Poder Judicial es un organismo público que administra justicia y que por lo tanto debería tener muy en cuenta este aspecto y otorgarle por tanto el mejor servicio posible de calidad, con humanidad y sobre todo a tiempo. Muy bien, entonces, cuando hablamos de reforma en el Poder Judicial, pues es un proceso de larga data. Nosotros tuvimos en los años 70 gobiernos de tipo militar, uno de ellos justamente en el año 1970 del militar del general Velasco Alvarado, Juan Velasco Alvarado, ¿ok? Que da los primeros pasos en lo que es justamente la reforma judicial creando el Consejo Nacional de Justicia. ¿Ok? Luego, el año 1996, el presidente de ese entonces, el ingeniero Alberto Fujimori, inicia una reforma, pero que más que todo tenía fuertes vicios de intervención, porque lo que hizo fue retirar a todos los jueces que estaban allí para cambiarlos, ¿no? Y normalmente los cambios se dieron sin ningún proceso de tipo meritocrático, ¿ok? Inclusive estudiantes recién egresados de las facultades de Derecho fueron invitados a ser parte del Poder Judicial en todos los niveles de jueces, especialmente los máximos. Muy bien. Aquí hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta, que los órganos involucrados en todo este proceso de reforma judicial en mi país, como por ejemplo el Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora se llama la Junta Nacional de Justicia, ¿ok? Y que también pasó por, recientemente pasó por una época bastante dura de corrupción, ¿ok? Ha tenido varios periodos de intromisión gubernamental. En el caso, como lo relataba, de Fujimori, ¿ok? Y también de los propios jueces supremos que han querido influir para la elección supuestamente meritocrática de personas que a veces no cumplían ni siquiera los perfiles. Bien. Entonces, con todo este contexto y con toda la explicación de esta parte que era importante explicarles para que conocieran cuál es la realidad del Perú, vamos a hablar de la primera innovación que surge en el Poder Judicial, que se llama justamente el expediente judicial electrónico y que se conoce como el EJE. ¿Ok? El eje, pues, es la gestión de todos los procedimientos, los actos procesales y las gestiones de un despacho judicial. Para poder acceder a este expediente judicial electrónico es necesario contar con un DNI o un documento nacional de identidad electrónico, ¿ok? Que es emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC, que le permite al ciudadano, a todos los ciudadanos que tienen este DNI electrónico, identificarse a través de una certificación digital de forma totalmente segura ante cualquier entidad estatal. O sea, no solamente ante el Poder Judicial, sino pueden hacer cualquier tipo de gestión con este DNI ante cualquier entidad, otorgando justamente la certeza absoluta de la identidad del ciudadano. ¿Y cuáles son las ventajas de este expediente judicial electrónico? Pues
Se cuenta con una mesa de partes virtual, ¿ok? Una mesa justamente donde todas las partes involucradas, llámese abogados, fiscalía, justiciables, etcétera, pueden presentar todos sus documentos por escrito desde cualquier computadora, desde cualquier parte del país, siempre y cuando se tenga acceso a Internet, ¿no? Y este justamente era la limitación de lo que yo les hablaba al comienzo en algunos casos. Por otro lado, el eje también es ventajoso porque el abogado de cualquiera de las partes, es decir, del acusado o de la víctima, ¿no? Puede tener acceso al expediente de forma permanente, de forma completa también, para hacerle seguimiento y así también puede descargar las notificaciones electrónicas, ya que los abogados poseen una casilla electrónica donde le llegan todas las notificaciones de manera virtual. Además de eso, los expedientes están disponibles de forma electrónica y esto es un gran apoyo al medio ambiente porque ayuda muchísimo a reducir el consumo de papel. Yo me he desempeñado como gerente de una corte y realmente el presupuesto que se utiliza para comprar este insumo papel es bastante alto. Ya que todos los juzgados requieren de papel para sacar los documentos a veces en varias copias, porque hay que ponerlos en la carpeta accesoria, etc., ¿no? Entonces, el expediente judicial electrónico justamente va a reducir este consumo de papel y hace al Poder Judicial ecoamigable. Además de eso, también reduce la necesidad de tener archivos monstruosos, archivos que contienen documentos muchas veces enmohecidos, antiguos, sucios, que más bien representan un peligro para el personal que los maneja, porque tiene que tener todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Como las mascarillas y además de una buena alimentación, que por cierto, en nuestro país las personas que trabajan en los archivos tienen una dotación especial de leche que se les da a razón de un tarro o de un vaso de leche diario, justamente como una medida para cuidar la salud y evitar algún tipo de enfermedad posterior. ¿Qué hemos obtenido con la implementación de los ejes? Pues mayor facilidad y rapidez en el acceso a la información que está disponible las 24 horas, ¿ok? Y además de eso, mucha efectividad en la gestión procesal y en los mejores servicios de la justicia porque se encuentran más accesibles al ciudadano, ¿no? Hay, por tanto, también mayor transparencia. Y existe además una nueva cultura judicial a partir del uso más fluido de las tecnologías de la información. Ya quedó atrás eso de que todo era de forma presencial, de que todo era por escrito físico, ¿no? Ahora inclusive se están utilizando muchísimo el correo electrónico, inclusive el WhatsApp para realizar notificaciones y por supuesto también la casilla electrónica que es la base fundamental. Esto permite atender mucho mejor al usuario y solucionar también con más efectividad los problemas que tienen nuestros ciudadanos en cuanto al acceso a la justicia. Además de eso, permite generar actos procesales con mayor celeridad. Con los ejes se ha reducido un aproximado del 70% del tiempo de atención al ciudadano. La notificación electrónica se realiza en muy poco tiempo, es casi una notificación en tiempo real, y siempre se tiene, casi de forma inmediata, también un cargo de entrega que le asegura al juzgado que notificó al ciudadano de forma correcta. Bien, la segunda innovación que ha tenido el Poder Judicial es la notificación electrónica. Ok, la notificación electrónica pues también es un procedimiento en el que el Poder Judicial da a conocer a todas las partes involucradas o interesadas en un proceso judicial a través de un proceso, un acta procesal o también una resolución que necesita lógicamente la firma digital a través de un certificado digital del que yo ya les hablaba antes y que es enviada al buzón electrónico o a la casilla electrónica de las partes involucradas. Entonces, esto hace de la notificación un sistema muy seguro, un sistema económico, un sistema totalmente confiable, porque está respaldado por todas las firmas y certificados digitales, y además de eso se tiene exactamente el día y la hora en el que se hizo
esta acción de notificación. El procedimiento de la notificación electrónica. Pues la primera parte la constituye lógicamente el magistrado, el juez, que emite un documento, puede ser un acta, puede ser una resolución, y se le entrega al secretario judicial o al especialista legal. Este secretario judicial o especialista legal se lo entrega a su vez al notificador, ¿no? Y el notificador debía llevar en físico la resolución o el acta hasta el domicilio procesal, sea del acusado, y también notificarle al abogado defensor, al Ministerio Público, etc. Esto, lo que está aquí detallado como número 1, era el procedimiento tradicional. Ahora, con la notificación electrónica, pues el magistrado emite una resolución, pero todo es en formato digital, ¿ok? Esto a través del sistema de notificación electrónica del Poder Judicial es emitido de forma inmediata a la casilla o domicilio procesal electrónico de todas las partes involucradas, y asimismo al Ministerio Público bueno, en todos los casos realmente, al Ministerio de Justicia en caso de que estén involucrados defensores públicos, que son los abogados gratuitos del Estado, o a la Procuraduría también del Estado, inclusive a los colegios de abogados de ser necesario. Bien, la notificación electrónica pues es un medio alternativo a la notificación física, mucho más económico, mucho más certero, porque como les comentaba, tiene exactamente fecha y hora de notificación, ¿ok? Está amparado en el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y cada abogado y cada también representante del Ministerio Público o del Ministerio de Justicia cuenta con una casilla electrónica a donde se le envían todas sus notificaciones. ¿Ok? Este registro de casillas electrónicas justamente también está amparado por una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que data del mes de julio del año 2020. Realmente debo indicar que la notificación electrónica se ha acelerado muchísimo también como una respuesta post-pandemia, ¿no? Si antes se estaba haciendo, es verdad, pero justamente esto de no poder ir físicamente hacia el Poder Judicial y de no poder entregar documentos de forma directa, pues aceleró bastante este tema de la notificación judicial. Ahora, la notificación judicial también es un requisito de admisibilidad que las partes procesales consignen en todos los escritos que presentan ante el Poder Judicial una casilla electrónica. Sin esa casilla electrónica, el documento no es aceptado. Es obligatorio que todos los abogados, representantes del Ministerio Público, representantes del Ministerio de Justicia tengan una casilla electrónica. Ahora, los abogados de las partes procesales, sean o no de oficio, esos abogados gratuitos del Ministerio de Justicia, los procuradores públicos y los fiscales también deben consignar esta casilla electrónica. ¿Ok? Y el Poder Judicial es el único ente autorizado para emitirla de forma totalmente exclusiva. Por otro lado, también una tercera innovación que el Poder Judicial ha tenido son las audiencias virtuales. Las audiencias virtuales son como la reunión que estamos teniendo en este momento, donde mediante un enlace Zoom que se entrega a los abogados, a todas las partes, ¿no? Todas las partes involucradas pueden acceder. Así como los testigos, por ejemplo, también las víctimas, etc., ¿no? Por otro lado, también, como las audiencias por ley son públicas, ¿ok? Si es que hay alguna otra persona interesada, se debe simplemente identificar, probablemente como estudiante universitario o el papel que esté jugando, y puede entrar directamente a las audiencias como ver, ¿ok? Entonces, estas audiencias virtuales también se han fortalecido muchísimo como una respuesta post-pandemia. Debo decirles que antes se hacían algunas audiencias virtuales a través del WhatsApp o con una llamada o una videollamada del WhatsApp, sobre todo cuando una de las partes estaba demasiado lejos. Yo les hablo del caso específico de la región La Libertad, por ejemplo. Nosotros tenemos zonas de sierra
que están alejadas de Trujillo, que es la capital de la región La Libertad, un promedio entre 14 y 30 horas. Entonces, la notificación y las audiencias virtuales, sobre todo, son procesos que ayudan muchísimo a que estas personas puedan acceder. ¿Ok? Hay requisitos específicos en cuanto a los equipos, ¿ok? Y lo que aseguran estas audiencias virtuales es que los participantes asistan, que no haya ningún pretexto por temas de salubridad, más aún con esto de la pandemia, y que además de eso se mantenga, como les decía, la transparencia absoluta. Bueno, los principios de las audiencias virtuales están aquí registradas en la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo de junio del 2020, y entre otras, pues podemos destacar la dirección de la audiencia virtual, la buena fe y la lealtad procesal, el buen uso de los recursos, la interacción simultánea entre todas las partes, la colaboración eficaz, la inmediación, la flexibilidad y sobre todo el máximo rendimiento procesal virtual. Muy bien, aquí algunos proyectos que ha implementado el Poder Judicial, un tanto como para que lo tengan como información, pues ha implementado, por ejemplo, el proyecto de escritos electrónicos en el ámbito nacional y de todas las especialidades, la implementación del SINOE en el ámbito nacional y en todas las especialidades, ¿okay? Que busca justamente que las resoluciones judiciales lleguen de forma segura y célere, ¿no? SINOE significa Sistema de Notificación Electrónica. También ha implementado los remates judiciales electrónicos, ¿no? Muchas veces el Poder Judicial incauta bienes y entonces procede al remate y ahora también se pueden hacer remates judiciales electrónicos. El embargo electrónico bancario, también importante, que cuenta inclusive con el seguimiento de la Superintendencia de Bancos y Seguros, el desarrollo de implementación del servicio de publicación de edictos electrónicos, ¿okay? La numeración única en el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía, y esto es básico porque antes la policía abría una carpeta de investigación con un número, pasaba al Ministerio Público y le asignaba otro, y al Poder Judicial un tercer número. Entonces, eso provocaba a veces confusión en las partes porque no sabían qué número tenía su carpeta y no sabían cómo hacer el seguimiento. Por otro lado, tenemos la inscripción de la medida cautelar de embargo en forma electrónica ante la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, y la agenda electrónica también interinstitucional entre la Fiscalía y jueces, la interoperabilidad justamente para evitar que se crucen las audiencias, que se frustren y que se produzca la indefensión de las partes. Muy bien. Ya para ir terminando, como conclusiones, pues la modernización de la Administración de Justicia definitivamente es una prioridad en el Estado peruano. Probablemente los temas de cambios políticos, de agendas políticas que hemos sufrido en los últimos años un poco han atrasado este tema. Sin embargo, también debemos recordar que el Poder Judicial es un ente autónomo y por lo tanto maneja un presupuesto público especial y diferente de lo que es el Poder Ejecutivo, y por eso también ha ido avanzando. Okay. Otra conclusión es que no todos los integrantes del sistema de administración de justicia se encuentran en las mismas condiciones. Y eso es verdad porque en el mismo Poder Judicial, como les decía en mi ubicación de exgerente, cuando yo he hecho visitas, realmente muchos jueces me manifestaban, sobre todo en la zona sierra, que era muy complicado el tema del internet, que ellos tenían que comprar inclusive equipos propios, de tipo satelital para poder hacer sus audiencias o para poder entregar sus documentos, porque de lo contrario era muy, muy difícil. Y si hablamos de la policía, pues si bien es cierto, la policía también ha ido modernizándose, todavía existen algunas comisarías, especialmente en zonas populosas o zonas muy alejadas, que carecen de las condiciones suficientes para implementar esta justicia electrónica. El uso de las tecnologías en todas las actividades ya no volverán atrás, ¿no? Ya definitivamente todo lo avanzado post pandemia es realmente un gran triunfo y una gran ganancia de todas las entidades en el Estado, ¿ok? Y lo importante es que también los trabajadores se están capacitando constantemente y están asumiendo el reto justamente de modernizar la administración de justicia. Muy bien, y
Si bien es cierto, con este proceso, algunos puestos de trabajo podían reducirse, ¿ok? Lo importante también es reubicar a estos trabajadores que por el tema de lo virtual puedan ser desplazados y ubicarlos realmente en las posiciones donde se les necesita, que siempre en el Poder Judicial se necesita personal capacitado. Muy bien, yo les agradezco muchísimo su atención, gracias por haberme escuchado y si es que tuvieran alguna pregunta, muy bien, con muchísimo gusto estamos para responderlos. Gracias. La relación pública, se quiere saber cómo está vinculado con el sistema de presupuesto, es decir, de qué manera los proyectos de inversión están posteriormente articulados con el presupuesto nacional del Perú, independientemente de los mecanismos de evaluación que han sido citados en el Perú. Cómo están vinculados conceptual y eventualmente informáticamente, no sé si está. Y en el caso del tema de la informatización del Poder Judicial, muy interesante. Mi pregunta es, en las zonas más alejadas, en los puertos más alejadas de Lima, digamos, ¿cómo está funcionando el sistema de poder informar de conectividad o equipamiento? Que es lo que eventualmente más me interesaría saber, o incluso de brecha digital, que van a tener tanto los abogados como las partes de la sociedad civil que se estén presentando ante una resolución de acuerdo, ¿no? Porque me imagino que para alguien, cualquier ciudadano, en la zona cercana a Lima, razonablemente, para cualquier parte de los ciudadanos, tener acceso a un dispositivo electrónico para comunicarse que es posible, cuanto más adecuado de una pareciera que no solo debe formar las redes, sino también formar acceso a tecnología. Y es algo que Marlene, perdón, si pueden retomar o sintetizar para realizar las preguntas, porque no se oye bien para que empecemos esta conversación. Sí, perfecto. Ok. Con la primera pregunta que veía a ver cómo se vincula el presupuesto con los proyectos de inversión pública, ¿no? Sí, en Perú tenemos un banco de proyectos que son a nivel de preinversión, como se llama, antes de que se les pueda otorgar el presupuesto. Pero una vez que ya pasan a la fase ya de programación de presupuesto, que es una programación multianual, y se le otorga un presupuesto, ya ese proyecto se puede hacer seguimiento por la página amigable que Marlene mostraba del Poder Judicial. O sea, ese proyecto ya tiene una línea de seguimiento a nivel público, de cualquier persona podría acceder sabiendo en qué entidad está y cuál ha sido su presupuesto, cuánto se ha ejecutado hasta la fecha, cuánto es el saldo por ejecutar. Es más, la Contraloría también tiene un sistema que se llama InfoObras, específicamente para proyectos de inversión pública, y por el cual nosotros podemos hacer también seguimiento como ciudadanos para ver cómo está esta fase de ejecución, ¿no? Y con el sistema que yo les exponía, que ya estamos casi todos los países implementando el BIM, esto va a ser mucho más potente en temas de rendición de cuentas, porque ahora tú tienes que digitar cuántos soles o cuánto ha sido tu valorización de obra este mes, cuánto has avanzado en tu obra este mes. Pero una vez que este sistema de información de proyectos, este modelamiento de proyectos, ya no hay forma de engañar a la máquina y decirle que hoy estoy en 40 y el siguiente mes estoy en 41 o 42, ¿no? O sea, la información va a ser mucho más transparente y eso nos va también a ayudar como funcionarios públicos a poder rendir cuentas como debemos hacerlo. ¿Cuál es el uso que la Contraloría hace del sistema de información?
Digamos, ¿qué tanto utiliza la Contraloría la información generada por el BIM a día de hoy, ¿no? Para intentar... No, estamos en una etapa recién de implementación, ¿no? O sea, todavía la Contraloría también se está capacitando en estos temas. Recién tenemos 20 proyectos piloto aprobados hace como un mes, ¿no? Y que estos se deben multiplicar para el próximo año y ya empezar a hacer la bola de nieve que se dice, que ya muchos más proyectos se vayan acoplando a estas nuevas normativas sobre el BIM, ¿no? Sé también que en Argentina también está ahí una corriente ahí, he escuchado bastante en Buenos Aires sobre todo, no sé si en las otras provincias. En Chile está mucho más avanzado el tema, nos lleva una delantera ahí en BIM. Brasil creeríamos que siendo una potencia dentro de la ONU y todo, todavía en temas públicos todavía está rezagada, ¿no? Estamos por ahí también. Colombia también está avanzando. Entonces, creo que esto va, como dice Marlene, en estos temas de virtualidad ya no hay marcha atrás, ¿no? O sea, creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y de las cuales como funcionarios públicos tenemos que aprenderlas y seguir la cultura para darle el mejor uso que tenga que tener la tecnología, ¿no? Y la segunda pregunta que era... Sí, con respecto a lo que preguntabas sobre el Poder Judicial, ¿cómo se hace en las zonas alejadas en las que carecen justamente de estas herramientas, más que todo de conectividad? Pues como yo decía, se ha utilizado inclusive antes de la pandemia y antes de la obligatoriedad de todo esto. Por ejemplo, hacer una comunicación o una notificación a través del WhatsApp. La verdad es que nosotros como país tenemos un porcentaje de 2 celulares por persona. Entonces, realmente todos tienen un celular con por lo menos algunos datos de internet, ¿no? Entonces, se le hace la notificación por un mensaje de WhatsApp en el que se le dice, señor fulano de tal, se le está citando, por ejemplo, para la audiencia virtual el día tal, a la hora tal, ante tal juzgado, y se le envía el enlace Zoom. ¿Ok? Entonces, la persona que lo recibe, pues lógicamente va a estar atenta y ese día se conecta, ¿ok? Y se le da justamente también facilidades de que, por ejemplo, si se trata de un testigo, sea el primer testigo en declarar, ¿no? Porque se considera justamente esta situación de que está lejos, de que probablemente está con un equipo con pocos datos, etc. Así se está solucionando. ¿Bien? O sea, lo que quiero entender es que no hay diferencias significativas del acceso a esta tecnología para los cortes, cualquiera sea la región geográfica de Perú hoy. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos implementado un SINOE que le decía el sistema de notificación electrónica, pero como un plan B, ¿ok? Si es que no se puede hacerlo de forma totalmente formal, entonces pues los juzgados, inclusive es una buena práctica que está premiada como buena práctica gubernamental, este tipo de notificaciones que se hace a través del WhatsApp, ¿no? Y queda registrado, imprimen lo que han notificado en el WhatsApp y lo colocan como parte del expediente y cubre todos los efectos. Así es. Muchas gracias por las preguntas. ¿Alguien más allí en sala? No. Bueno, creo que ya nos hemos pasado el tiempo también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.